Regálame un segundo para poder empezar la grabación. Ahí ya la empecé, doctor, cualquier cosa. Ah, con razón, no encontraba. Perfecto. Listo. Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a exponer sobre lo que es la neuropatía auditiva y los desórdenes del procesamiento auditivo central. Entonces, bueno, para explicar un poquitito, ir como dando un poco de forma a la presentación, vamos a hablar primero como de lo que es las definiciones, tanto de la neuropatía auditiva como los desórdenes de procesamiento auditivo. Hablar un poco de lo que es la etiología, la clasificación, cómo se presenta clínicamente, un poco del manejo y al final, bueno, y también vamos a hablar un poco como que es las pruebas y cuáles son los métodos diagnósticos para estas entidades clínicas. Entonces, bueno, comenzando con lo que es la neuropatía auditiva, este término se había usado por primera vez por audiólogos en los años más o menos como la década de los 90. En un principio también se usaron otros términos, se les llama también desincronía auditiva, desorden del espectro de la neuropatía auditiva, incluso trastorno del espectro. Entonces, es un término que en realidad lo que quiere decir es describir la función de las células ciliadas externas que está alterada y no hay una buena transmisión, por así decirlo, de lo que es la vía auditiva. Entonces, bueno, pues sí, el término permite describir lo que es un desorden en la función de las células ciliadas, sobre todo las externas, que está conservada, pero la vía auditiva está afectada. En estos pacientes es algo importante también acotar que hay una mala compresión verbal. Lo que es la etiología, digamos que se han propuesto diferentes explicaciones a lo que son los resultados tanto electrofisiológicos como conductuales. Y entre ellos, de los que se describían o los que se describen son, por ejemplo, afectaciones que afecten lo que es la sinapsis de las células ciliadas internas con las fibras nerviosas, incluso disfunciones de la transmisión en las células ciliadas como tal, desórdenes en lo que es las células del ganglio espiral, la desmielinización de la vía auditiva y algún daño específico en poblaciones neuronales de lo que es la vía auditiva. Dentro de la otra etiología también que se puede como clasificar en grandes rasgos, tenemos que van a haber afectaciones o causas hereditarias, causas idiopáticas y causas adquiridas. Por ejemplo, en el 30% de los niños diagnosticados con neuropatía auditiva, digamos, se vieron o tuvieron factores que estuvieron expuestos, factores nocivos externos durante el embarazo o en el periodo perinatal. Entonces, por ejemplo, pacientes con, pues, prematuros, con bajo peso, deficiencias dietéticas, infecciones durante en el proceso de embarazo o, por ejemplo, si la madre recibió tratamiento antibiótico por alguna situación clínica específica, esos pacientes se van a clasificar como en este grupo. Hay un 40% que es ya alguna causa hereditaria o genética, que vamos a ver entonces, por ejemplo, algunos síndromes y algunas mutaciones como tal, y hay un 30% que es completamente idiopático, donde la causa es desconocida completamente. Entonces, bueno, con las causas genéticas, vamos a dividirlas en lo que es sindrómicas y no sindrómicas. Las no sindrómicas, vamos a tener como por ejemplo lo que es la peyavaquina o PJVK, el gen, y el A1, que es una mutación de una neuropatía auditoria dominante tipo 1, que todas estas tienden a tener sordera. Entonces, por ejemplo, en las no sindrómicas tenemos la autoferlina, que es esta proteína transmembrana que participa en la liberación de las vesículas en la sinapsis entre la célula ciliada y el nervio auditivo. Entonces, cuando hay una afectación de esta proteína, pues vamos a tener pacientes que van a estar como afectados. Y las sindrómicas tenemos, por ejemplo, otras enfermedades que van a afectar nervios, por ejemplo, la enfermedad Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad donde afectan los nervios sensitivos periféricos, va a haber atrofia y esto va a causar debilidad en miembros inferiores. Pensar en estos pacientes también que pueden tener una neuropatía auditiva por ya su patología de fondo o su enfermedad sindrómica. Y también otro ejemplo, la ataxia de Friedreich, que es un trastorno neurodegenerativo que también daña el sistema nervioso. Dentro de las causas adquiridas, como les comentaba, entonces son estas causas tóxicas, metabólicas, por ejemplo, pacientes
con enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, niños que estuvieron con alguna infección, sarampión, rubiola papera, meningitis, incluso pacientes con traumas craneoencefálicos, que al final, bueno, vamos a ir viendo que al final de cuentas también va a servir este tipo de pruebas para saber si los pacientes tienen una afectación neurológica, enfermedades desmielinizantes, anoxia e incluso la hiperbilirubinemia. Son todas estas causas que son las causas adquiridas. Las, em, bueno, la neuropatía auditiva se va a clasificar en dos, o por lo menos así es como lo describían, y se describen dos tipos, la tipo uno y la tipo 2. Esto más que todo como a nivel de pruebas electrofisiológicas para poder saber en qué lugar está la afectación. Entonces, por ejemplo, las que son posinápticas o tipo uno van a ser normalmente las que son como más sindrómicas, como las que le comentaba ahorita. Y en estas, la característica es que hay una pérdida del axón o la desmielinización del nervio auditivo, es decir, la lesión es más posináptico. Cuando la lesión son presináptico, lo hablamos porque la lesión está sobre todo distal y son lesiones, por ejemplo, que pueden estar en las células ciliadas internas. Entonces, vamos a clasificarles en tipo uno y en tipo 2. ¿Cómo sería una presentación clásica clínica? Bueno, según lo que estoy leyendo, por ejemplo, este tipo de presentación clásica son esos pacientes que se van, por ejemplo, a quejar de que no entienden bien. Hablaba de que, bueno, Star en 1996 había reportado como adultos jóvenes bueno, adultos jóvenes se quejaban como que no tenían una buena comprensión auditiva y lo asociaban mucho como en ambientes ruidosos, que no pueden, por ejemplo, no pueden hacer llamadas telefónicas. Y bueno, dentro de ese estudio se dieron cuenta que 8 de esos 10 pacientes tenían una enfermedad neurológica periférica, y en ese caso fue la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Estos pacientes presentaban audiometrías tonales con curvas ascendentes o planas, tenían una audiometría vocal con una mala discriminación. En las otras pruebas, como las emisiones otoacústicas, las microfónicas cocleares estaban normales, los potenciales evocados estaban ausentes y el reflejo estapial también está ausente. Entonces, esta es como la presentación clásica clínica que se describe. Hay otra presentación, por ejemplo, en enfermedades como la esclerosis múltiple, que Chaparitze lo había pues reportado en un momento porque encontró que pacientes con la esclerosis múltiple podían tener afectación de lo que es la tercera y la quinta onda de los potenciales evocados de tallo. Entonces, se dieron cuenta que también habían pacientes con otras enfermedades que tal vez no eran del oído como tal, pero que sí habían afectaciones de lo que era la vaina de melina, como en este caso. Entonces, obviamente va a haber desincronización de las vías auditivas y al final hay un cambio en lo que es la transmisión del impulso nervioso y no se da. Otro ejemplo que daba también ahí era la leucodistrofia de Merzelbacher, que en realidad es más que todo una afectación ligada a un cromosoma X. Entonces, son estas enfermedades que también siempre hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo como su proceso diagnóstico. La presentación clínica, que es en recién nacidos o en la infancia, esta presentación clínica, por ejemplo, es cuando falla la sinapsis entre la neurona auditiva y las células ciliadas. O cuando también hay como una falla a nivel de la célula ciliada interna como tal, la sordera sí va a ser real, aunque la cóclea funcione. Entonces, el ejemplo típico que les comentaba es el trastorno genético de la otoferlina, que es esta proteína que se encarga de esa exocitosis de las células ciliadas internas. Entonces, son estas enfermedades que son sorderas autosómicas recesivas, que están en este espectro de los genes de FNB9 que afectan las células ciliadas, y en estos pacientes lo característico es que no hayan potenciales evocados, es decir, que están ausentes. Y otro trastorno genético también que se hablaba por ahí era la pellavaquina, que también son pacientes que tienen hipoacusias neurosensuales prelocutivas, y dentro de su batería o estudio va a haber un retraso en la latencia de la onda 5 y pueden tener audiometrías como en forma de meseta o planas. Entonces, por ejemplo, este es como para ilustrar un poco lo que es un paciente que se le hizo unos potenciales auditivos
que vemos como la onda 5, voy a ver si puedo aquí cómo marcar, la onda 5, que es el, digamos, si tenemos la onda, bueno, los colores azules y los rojos, vemos como hay una latencia alterada, sobre todo en la onda 5. Entonces, ahí es cuando uno podría como empezar como a sospechar como este tipo de patologías. Luego, lo que es ay, perdón, ahora sí. Ahora lo que es la presentación clínica de lo que es en recién nacidos. En esta tenemos que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en pacientes que tienen alto riesgo, sobre todo, o quiénes son esos pacientes de alto riesgo. Bueno, pacientes que tuvieron, por ejemplo, o han estado en algún cuidado intensivo neonatal, que muchos de estos pacientes hay que darles ese seguimiento y vamos a tener causas diferentes. Por ejemplo, pacientes con hiperbilirubinemia, por ejemplo, los que usen fototerapia o hayan tenido que ir a terapia por su hiperbilirubinemia, anoxia neonatal, pacientes que hayan tenido sufrimiento fetal agudo. Entonces, ese tipo de pacientes siempre tenerlos también como en cuenta porque es importante acotar que el estado de inmadurez de las vías auditivas no es, o sea, no es infrecuente ver una mejora en el tiempo. Entonces, cuando uno ve a un paciente y lo aborda, siempre hay que darle como ese seguimiento. En estos pacientes no se puede decir que tienen una neuropatía auditiva, digamos, desde el día uno. Hay que siempre darles como ese seguimiento. Entonces, por eso dice que el año, incluso a los 3 años, se puede ya como ir haciendo un diagnóstico en este tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo sería un estudio de imagen donde no se logra ver el nervio coclear. Entonces, en la batería de exámenes, obviamente también van a venir este tipo de estudios, que son los estudios de imágenes. Entonces vemos en la imagen de arriba cómo no hay nervio coclear. Vemos que en la imagen de abajo sí logramos ver como, digamos, las cuatro, por así decirlo, divisiones de lo que son los diferentes nervios en el conducto auditivo interno. Ok, ahora sí, como criterios diagnósticos. Entonces, ya sabiendo un poco de dónde vienen o cómo se clasifican, la parte de la historia clínica y el examen físico siempre es, obviamente, de las cosas más importantes. Es una historia clínica detallada, importante buscar por antecedentes de neuropatías sensitivas, motores en familiares, hacerle preguntas a los padres, ¿verdad? También existe una mayor incidencia de lo que es las neuropatías auditivas en pacientes con antecedentes de prematuridad, peso bajo, hiperbilirubinemia. También pacientes que tengan alteraciones neurológicas que nosotros empecemos y que podamos como ver para ya ir abordando al paciente, siempre buscar como otras causas de neuropatías. Lo que es de estudios, bueno, la audiometría tonal y la verbal. Esto va a ser vamos a ver que es un cuadro muy heterogéneo porque puede tener una audición normal o una hipoacusia, hasta una hipoacusia neurosensorial severa. Lo ideal, o por lo menos lo usual es que sean simétricas, que sean bilaterales, que en la audiometría verbal el grado de la pérdida no se relaciona con la habilidad del paciente para la comprensión. Entonces también eso es importante verlo cuando vayamos a ver que el paciente tiene poca discriminación y digamos tiene una audición normal, ¿verdad? O por lo menos una audición leonesia que extraño, como que no me relaciona. Entonces, siempre pensar en una pérdida muy superior a lo que corresponde por la audiometría tonal, siempre como tener un diagnóstico como estos ahí debajo de la manga y también pensar como en pacientes que tienen afectación, sobre todo que dicen que en ambiente ruidoso no escuchan bien. En la ideología infantil, bueno, sabemos que es un poco más complicado tal vez. Entonces, por ejemplo, sí se requiere mucho como es la observación y la respuesta al paciente. Entonces, en pacientes recién nacidos a los 6 meses, se podrían hacer como audiometrías por observación o sin condicionamiento. De 6 meses a los 3 años se pueden hacer por reforzamiento visual, perdón, y lo que es mayores de 3 años ya se puede hacer como lo que es la audiometría lúdica. La logometría es súper importante también y va a ser importante en niños y en adultos, porque esto es de las cosas en las cuales la neuropatía auditiva va a ser una falta de comprensión de la palabra. Entonces, por eso es importante poderla hacer dentro de la batería de estudios. Por ejemplo, en lactantes se pueden hacer, pues,
con pequeñas frases y sílabas. A los pacientes de 3 años, por ejemplo, ya se le pueden enseñar imágenes, que vea la casita, que el perro, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y ya a 5 años ya se puede hacer una audiometría normal, verbal, perdón. Y lo que es emisiones autoacústicas, esto es de las cosas también más importantes porque siempre van a estar presentes. La presencia de estas en ausencia o alteración de, por ejemplo, unos potenciales de evocados de tallos cerebral son el requisito mínimo para definir un diagnóstico. Entonces, estos siempre van a estar presentes porque traducen la funcionalidad de las células ciliadas. Y estas emisiones otoacústicas son muy sensibles por ejemplo, lo que es cerumen o otitis. Entonces también descartar que no esté con una infección en ese momento, digamos, el paciente. Lo que es la electrocardiografía es más que todo para servir como topodiagnóstico, es decir, poder decir dónde está la lesión y a nivel topográficamente poderla como describir. Entonces, digamos, como yo les hablaba, hay dos tipos, las postsinápticas y las presinápticas. Entonces, va a ayudar mucho como el tipo de electrocardiografía para poder saber por dónde anda el asunto. Entonces, por ejemplo, en las postsinápticas se supone que las postsinápticas tienen un potencial de sumación normal y el PA es el que va a estar ausente. Que el PA digamos, lo marqué ahí donde dice normal. Esa es como la curva, la PA. Entonces, si ustedes valoran o ven cómo está la curva normal y la presináptica y la presináptica, van a ver que en la postsináptica, que es la última del cuadrito de a la derecha, o sea, no se ve. Entonces se supone que esa, al estar ausente, ya uno podría pensar, bueno, es algo más posináptico. Y las presinápticas es un poco más heterogéneo, porque pues puede tener el potencial de sumación alterado, puede estar normal, puede estar aumentado, y el potencial de acción puede estar ausente o alterado. Entonces, eso es más que todo como para poder como darle un poco más de, de visualización. Y bueno, los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, como ya sabemos que estos son la respuesta de latencia corta que va entre los 0 y 10 milisegundos, tienen ondas del 1 al 5 que normalmente se generan del nervio auditivo, desde lo que es la porción periférica hasta todo el recorrido hasta el tallo. Lo más común es que haya ausencia y de hecho en un 70% de los pacientes con neuropatías auditivas está ausente y en un 30% van a tener anomalías. Entonces, uno puede saber, digamos, por ejemplo, depende si hay o no ondas, poder saber dónde está también dónde va a estar la lesión. Entonces, por ejemplo, si la onda 1 se genera, sabemos que va a ser en la porción distal. Y si, por ejemplo, si hay onda 2 se va a generar ya lo que es el nervio del tallo. Entonces podemos también saber más o menos como por dónde anda la afectación. Y bueno, también hablaba de otros estudios que son el reflejo estapedial, que normalmente suele estar ausente. Y también lo importante del topodiagnóstico es porque, por ejemplo, eso nos va a ayudar al tratamiento como tal. Entonces, por ejemplo, en pacientes con lesiones presinápticas, se dice que responden bien, por ejemplo, a los implantes cocleares. Entonces, al final de cuentas, también este tipo de baterías audiológicas nos va a ayudar para saber o no a qué pacientes y qué tratamiento pueden tener. Este es un ejemplo de lo que es, de cómo saber si es un tipo 1 o tipo 2. Entonces, digamos, el tipo, pues el tipo 1 es cuando se afecta y hay lesión de los axones del nervio. Entonces, se dice que es proximal, y cuando hay una lesión distal o ya es más como de células ciliadas, se dice que es de tipo 2. Este es un ejemplo de un caso. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, es un paciente masculino de 8 años que sufrió una hiperbilirubinemia perinatal y llegó, pues, ya estaba en control ahí, en control por la consulta de desarrollo y de niño sano. Y resulta que es un paciente que tal vez le dicen a uno como, no, está muy atrasado en la escuela, o ya uno empieza, o el papá se queja de algo, ¿verdad? Entonces, vemos como el audiograma muestra lo que es una hipoacusia neurosensorial bilateral leve, que uno diría, bueno, está leve, o sea, podría tal vez tener algún tipo de grado de sordera, pero vemos que la discriminación máxima es hasta de 40. Entonces, como que primero no nos calza como una discriminación tan baja y una sordera que no está tan afectada.
vemos que tiene las emisiones otoacústicas normales, las microfónicas propiedades también están normales, y tenemos que un reflejo estapial está negativo y los potenciales están planos a 90 decibeles. Entonces, todo esto nos puede hacer pensar, o podemos ya ir pensando como, bueno, hay una neuropatía auditiva y hay que buscarla. Ahora con lo que es los desórdenes del procesamiento auditivo central, bueno, tenemos que entender que pues el mecanismo de lo que es el procesamiento auditivo justifica el dominio de todo esto y la anatomía y la fisiopatología de lo que es la vía auditiva. Entonces, al principio, los primeros informes de esta evaluación aparecían como en la década de los 90, perdón, en la década de los 50. Y todo esto fue con el fin de desarrollar pruebas auditivas para poder identificar lesiones a nivel cortical en todos los pacientes. En un principio se usaban diferentes pruebas como identificación de frases, la fisión binaural, pero sin embargo, por falta de sensibilidad y especificidad, como se suspendió su uso. Sin embargo, algunos de estos pruebas de estudios aún se usan junto con las pruebas que tenemos para identificar desórdenes del procesamiento, que normalmente esto se asocia a lo que es el lenguaje, la lectura y problemas de aprendizaje. Entonces, no basta solamente con la sensación auditiva, sino que hay que interpretar correctamente toda la información que va a llegar al cerebro. Entonces, por eso, aquí viene, digamos, como esta entidad clínica donde nos va a, digamos, a llamar la atención o como a decir, bueno, aquí hay una situación donde tenemos que, pues, hacer algo, ¿verdad? Y bueno, puede ser en adultos y niños. Entonces, la definición como tal es es esa eficiencia en el procesamiento de la percepción de toda la información auditiva en el sistema nervioso central. Es decir, hay alguna causa que está haciendo que la información pues no llegue bien. Y vamos a ver que se demuestra porque hay un pobre desempeño en las diferentes áreas. Por ejemplo, va a haber pobre desempeño en lo que es la localización del sonido, si de qué lado es la lateralización, si hay una mala discriminación auditiva, el paciente no va a poder reconocer patrones, incluso lo que es aspectos temporales. Aspectos temporales es como, por ejemplo, la frecuencia del sonido, el tipo de sonido, todo ese tipo de características del sonido que es como con el tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que es la sensación auditiva es simplemente como el primer eslabón en una cadena compleja que permite interpretar todo lo que es la información en una señal auditiva. Entonces, el cerebro necesita hacer varias tareas que van a ser complejas para poder interpretar y usar la información contenida en una señal auditiva. Entonces, detectamos el sonido, el cerebro también evalúa lo que es el sonido que va a llegar, se encarga de extraer su contenido en la vía, digamos, en la vía auditiva, le da atención y al final comprende su significado. Entonces, esto es como, por así decirlo, como pues toda la cadena que tiene que llegar a un sonido y cómo hace para que el cerebro pues tenga, que le digan al cerebro qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, por eso es que es un desorden que se va como a relacionar mucho como con trastornos del habla y el lenguaje. Entonces, se dice que sí puede haber una coexistencia dentro de los trastornos del lenguaje y los trastornos del habla, y por eso se puede confundir a la hora de hacer diagnóstico. Es un trastorno o, por ejemplo, esta asociación va a ser muy heterogénea y la gama de síntomas y deficiencias va a ser múltiples. Entonces, también a veces por eso puede ser un poco complicado en una primera intervención poder saber si es un trastorno del lenguaje, si es o del habla o si es ya como un desorden del procesamiento auditivo central. Entonces, siempre hay que sospecharlo que están relacionados cuando la audición y las dificultades para escuchar no se den a un déficit sensorial. Es decir, cuando muchas de las pruebas de las que hacemos, pues está dentro de lo que cabe, está normal. O por ejemplo, un niño que no alcanza el nivel de rendimiento normal en la escuela, no hay una causa clara, el paciente no hace caso o los papás se quejan de que el paciente no se comporta de una forma, etcétera. Entonces, sí es como, ahorita vamos a ver en el manejo, que es un manejo muy interdisciplinario, perdón, multidisciplinario. En este tema hablaba mucho de lo que es la neuroplasticidad y la madurez. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que conocer las diferentes etapas que integran la madurez del sistema auditivo, porque el concepto de neuroplasticidad nos va a decir que todo esto va a ser, eh,
en un momento el paciente va a llegar a un momento de madurez donde pueda entender y donde el mismo cerebro, pues, ya esté formado bien y entonces ya pueda realizar las diferentes pues, acciones. La madurez del sistema auditivo periférico se completa desde los primeros meses hasta el año. Entonces, por eso a veces en pacientes muy chiquitos no se les puede como diagnosticar de una vez. Entonces, por eso siempre es un proceso. Entonces, bueno, con lo que es las tareas y la madurez como tal, entonces vemos cómo aquí es una tabla de lo que hablaba de las diferentes procesos que pueden o no tener una madurez neural. Entonces, por ejemplo, una capacidad para discriminar casi todos los fonemas presentes en el nacimiento o a los 9 meses de edad, capacidad para responder a las secuencias de fonemas. Entonces, esta tabla nos va a ir diciendo cómo, a qué edad se puede o no tener algunos hallazgos que podemos tener como para saber si el paciente o no ha ido como madurando o no tanto en la parte temporal como digamos, como en las diferentes pruebas, como la dicótica o la prueba binaural, que es cuando por así decirlo, se ponen a prueba el oído izquierdo y el oído derecho a la misma vez. Aquí es también igual que el desarrollo de la capacidad auditiva va a estar relacionado por tres factores que se van a relacionar. Entonces, por ejemplo, un paciente con un ambiente auditivo limitado va a tener problemas o si ese ambiente va a estar como afectado. Si un desarrollo neurológico es poco, entonces también el paciente va a tener problemas. Y si una conducción sonora pobre, un paciente que tenga afectación a la hora de recibir un sonido, también no va a haber una buena maduración a nivel de la vía auditiva. Entonces, todo esto es tanto un ambiente limitado como ya que tenga algo neurológico, que lo afecte o una conducción sonora pobre, todo esto se puede relacionar para que haya o no un desorden en el procesamiento de la audición. Entonces, el diagnóstico de los desórdenes se basa en pruebas que son comportamentales específicas y con procedimientos electrofisiológicos y un examen físico adecuado. Existen diferentes pruebas, por ejemplo, que se pueden tener o listas de verificación como las que le mostré, como en esa tabla que les mostré ahorita de que tienen que cumplir tal mes de edad, a los 8, a los 9, a los 10. También hay como diferentes pruebas que los diferentes especialidades o especialistas pueden tener para determinar o no la necesidad de llevar una evaluación más enfocada en un desorden del procesamiento. Por eso les decía que es un abordaje multidisciplinario, que no solamente es parte de uno como médico, sino también al final los logopedas, los profesores, los familiares, los psicólogos, todos estos al final de cuentas también tienen mucho que ver y el enfoque o el manejo lo vamos a ver como hacia ese lado. Entonces, igual, pues en estos pacientes, lo inicial siempre es una historia clínica. En la entrevista inicial hay que buscar información sobre aspectos como antecedentes auditivos, antecedentes médicos, antecedentes audiológicos y educativos. Hay que ver también, ver la parte social. A veces no la vemos, pero por ejemplo, un paciente que tiene alguna situación social complicada, que por ejemplo, no se esté desarrollando bien, no tenga como en la casa, alguna situación es especial, entonces por eso ahí va a depender mucho de la parte de los maestros en la escuela. También ver cómo en su edad o el comportamiento vamos a tener que ver también cómo van a ser o cómo son sus competencias cognitivas, si es un paciente que va más atrasado, hay que darle ayuda, etcétera. Entonces, al final, la historia clínica no es solamente signos y síntomas, sino también es un montón de otras cosas aparte que también tenemos que tener un poco como la idea de preguntar y ahondar. Dentro de los factores a considerar a la hora de realizar estas pruebas, porque vamos a ver que estas pruebas se van a enfocar en lo que son sonidos, clics, y entonces el fin es que para poder identificar estos desórdenes es necesario que la señal se reduzca, es decir, que esta señal acústica se pueda bajar para poder hacer difícil esa comprensión y que se pueda realizar también incluso poniéndole como filtros a esos sonidos para que los pacientes puedan como ver si es un tono alto, un tono bajo, o si es más agudo, más grave, porque en las pruebas todo esto se va a ir preguntando o viendo.
es importante también comprimir, por ejemplo, porque se les puede preguntar cuánto dura este sonido. ¿Es un sonido largo? ¿Es un sonido corto? ¿Dura un segundo? ¿Dura 3 segundos? Entonces, esa parte no solamente es escucharlo, sino también comprender que el sonido va a ser más largo, va a ser más agudo, va a ser más corto. Todo esto nos va a ayudar a saber si hay o no una alteración en el proceso auditivo. Y obviamente la edad es súper importante porque depende mucho el desarrollo y cómo se vaya avanzando. Los conocimientos lingüísticos, porque obviamente no se le va a hacer digamos, este, a un paciente, por ejemplo, de un habla hispana, hacerle un examen en inglés o al revés, ¿verdad? Entonces también hablaba mucho como el lenguaje materno, cómo es importante a la hora de poder dar estas pruebas. Entonces, bueno, ¿quién es un candidato? O sea, o a quién yo le puedo hacer las pruebas. Según la ASHA, las personas que tienen o condiciones del procesamiento auditivo de la información manifiestan diferentes déficits. Por ejemplo, déficit de desempeño en alguna o más de las tareas que limitan pues la parte funcional de la audición y también tienen implicaciones como, por ejemplo, no localizan los sonidos, son pacientes que no siguen sonidos, comprenden cuando la señal o no comprenden cuando la señal no es clara, no pueden seguir una conversación porque les es difícil, tomar más tiempo para responder en la escuela o responden erróneamente de forma inapropiada. Entonces, todos estos son diferentes escenarios que podemos como atacar o entender a quién podríamos darle como un seguimiento más a fondo. Y por ejemplo, en niños, como ya les comentaba, pacientes que tienen dificultad en el aprendizaje, alteración en el lenguaje, la lectura, etcétera. Este tipo de pacientes también pueden ser candidatos como a que se les pase este tipo de pruebas. Y los adultos se puede más bien en pacientes que han tenido traumas craneoencefálicos para evaluar la recuperación y así ver cuál es el plan de tratamiento a futuro. Y en quienes no, o sea, quienes no se les va a hacer pues este tipo digamos, de pruebas, por ejemplo, en pacientes con pérdidas auditivas periféricas, por ejemplo, como con, bueno, hipoacusia neurosensoriales o de conducción, en menores de 6 años, sobre todo por la falta de pruebas estandarizadas, porque a pesar de que se conoce mucho, es muy como irónico, se conoce mucho y hay, y hay, y hay muchas cosas, pero al final de cuentas, como que es muy difícil porque no hay pruebas estandarizadas. Por ejemplo, las pruebas estandarizadas que hablaban solamente eran para pacientes que hablaban inglés, porque en español todavía nadie las ha hecho. Entonces, esas también es un poco complicado como cuando esto sucede. O pacientes con capacidad cognitiva baja, por ejemplo, de pacientes con autismo, con síndrome de Down, que obviamente van a tener ya la capacidad cognitiva un poco alterada, pues ya sabemos cuál es la causa, no nos va ya no vamos a andar más. Entonces, ahora sí, las pruebas. Bueno, para un poquito las pruebas, son un montón de pruebas en realidad, pero aquí lo más importante que quería como enfocarme es como cuáles son esas pruebas. Entonces, por ejemplo, las pruebas mononeurales, estas sí son las más antiguas y es cuando se habla filtradamente en pasa baja digamos, o se prueba el habla con ruido y con habla comprimida en tiempo, es decir, lo hacen más cortito, por ejemplo. Eso sí evalúan lo que es la función central y engloba lo que es la atención y la representación fonológica. Existen otras pruebas que se llaman las pruebas, bueno, perdón, todas estas son las pruebas comportamentales y luego vamos a ver las pruebas electrofisiológicas. Las comportamentales son como de comportamiento, básicamente. Entonces, por ejemplo, las dicóticas, que estas son las que se presentan estímulos simultáneos en los dos oídos. Entonces, por ejemplo, pueden ser ya sea listas de ítems que se les vaya diciendo y se les cita al paciente que repita lo que escucha. Entonces, se le hace en un lado, se le hace en el otro oído, ¿verdad? En pacientes hay otros que se les hace como consonantes o vocales, como va, da, ga, pa, etcétera. Entonces, se les dice al paciente como que simultáneamente se les da el estímulo. Incluso también se les puede poner como un retraso de 15 a 90 milisegundos, como en tiempo, para ver si el paciente cuál oye primero, cuál oye después. Todo ese tipo de pruebas son verbales. Y hay otras pruebas dicóticas no verbales que se le instruye al paciente que identifique según los estímulos escuchados. Entonces, por ejemplo, en esto sí, en pacientes un poco más chicos, digamos, entonces sí, como identifique la casa, identifique el perro, etcétera. Y lo que son las pruebas de procesamiento temporal son esas pruebas que más bien es la percepción de las características del tiempo o la alteración de la duración. Entonces se usa para analizar cómo se analiza el ritmo, la acentuación, la prosodia, el habla y diferentes patologías, pero ya más como a nivel cortical.
¿verdad? Porque ya la parte cortical es donde uno, lo usual es que ahí es donde se genere toda la interrelación de los sonidos para poder decir, hablar o identificar qué es lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, en estas pruebas pueden ser de tonos, pueden ser tonos como yo les decía, y entonces les pasan un tono alto, alto y un tono bajo, y el paciente tiene que decir, ah, sí, es un tono alto, es un tono alto, es un tono bajo. O le dice, o pasan un tono bajo y un tono alto, entonces ellos tienen que identificar si es un, o sea, como la secuencia, ¿verdad? Esta secuencia de patrón también, si son sonidos, digamos, si duran más, entonces, por ejemplo, como no, el primer sonido duró más tiempo y los otros dos fueron más cortitos. Entonces, se usan diferentes técnicas para ver si el cerebro está, pues, conectado, básicamente, ¿verdad? Luego, entonces, por ejemplo, hay un scan, bueno, una prueba que se llama Scan 3 que es una batería de diferentes tipos de pruebas. Aquí les puse la foto de lo que es el scan, donde entonces es para detectar, diagnosticar y hacer pruebas complementarias. Ya, por ejemplo, este está en inglés, pero en español no hay. Entonces, es complicado porque a nivel de lenguaje, este sí está aprobado, pero para español no. Entonces, digamos, este Scan 3 era más que todo como para detectar primero si hay un paciente con riesgo, luego para hacerle las pruebas diagnósticas y al final complementario. Entonces, por ejemplo, niños entre 5 y 12 años se les pasa el Scan 3E y en adolescentes el 3A. Entonces, sí existen como baterías audiológicas donde nos van a ayudar a este tipo de patologías. Y bueno, como les hablaba un poco de las pruebas electrofisiológicas, ya hablando ya vimos las de comportamiento que el paciente tiene que decir, tiene que identificar cuánto dura la frecuencia, el intervalo. Ahora vemos las electrofisiológicas, que estas electrofisiológicas son las que, bueno, también ya conocemos. Entonces, por ejemplo, se usan para medir lo que es la actividad neuroeléctrica del sistema auditivo, que son los potenciales, y se registran desde el tronco cerebral hasta la corteza por los electrodos a nivel cutáneo. Y estas sí son producidas por diferentes, bueno, se produce el estímulo acústico y según la latencia en la que ocurren se van a ver. Entonces conocemos las de latencia corta, latencia media y latencia larga. Entonces la más usada es la de latencia corta, que son las primeras, que son los primeros 10 milisegundos, que también fue la que vimos ahora en las neuropatías. Y esto evalúa la evolución y la madurez del sistema auditivo. Los de latencia media, más que todo, es como ya la vía talamocortical, mesencéfalo y colículo inferior, o sea, las vías ascendentes, y lo que son las latencias largas, ya es más que todo la atención, la discriminación y la memoria y la toma de decisiones. Entonces, por eso, las pruebas estas fisiológicas nos van a ayudar a saber de por qué está o no algún problema en lo que es la vía auditiva. Lo que son las perturbaciones, eso es más que todo como cuáles, dónde uno puede saber, o sea, según las pruebas, dónde puedo yo decir dónde hay alguna afectación. Entonces, por ejemplo, si es una perturbación de descodificación, vemos que se afectan como las competencias auditivas, hay un procesamiento temporal anómalo, la discriminación auditiva de los sonidos no va a ser bien, el paciente pues tampoco escucha en lugares ruidosos, solicita frecuentemente la repetición, va a tener fatiga auditiva. Entonces, estos los enfocamos o van a ser las perturbaciones de descodificación. Las perturbaciones prosódicas son esas afectaciones que es más que todo no verbal. Entonces, por ejemplo, el paciente no entiende o no logra identificar la frecuencia, la intensidad o la duración, es decir, no sabe cuál es más largo que el otro. Si se le ponen las tres pruebas a que identifique el corto, corto y largo, él va a decir, no, ese no lo escuché como más corto, ¿verdad? Entonces, es también intentar un poco entender la intención de los mensajes. Entonces, por ejemplo, el paciente no va a entender chistes, no va a entender sarcasmos. Son como esos pacientes que tienen una afectación a nivel ya de la parte prosódica. Y el déficit de integración ya es más que todo como una dificultad para localizar y ya el seguimiento del sonido. Y bueno, el tratamiento como tal, pues es importante las modificaciones ambientales. Entonces, por ejemplo, mejorar la señal acústica. Por ejemplo, un paciente que tiene, no sé, que está en la escuela, en el trabajo, pero hay mucho ruido de fondo hay demasiadas máquinas, entonces el paciente no logra escuchar bien. Entonces, bueno, tratar de acondicionar la parte ambiental. El entrenamiento auditivo, que eso ya se va a enfocar mucho en lo que es los logopedas que van a darles formas y técnicas para localizar el sonido, para ver patrones temporales, lo que es la prosodia, eso es más que todo como una rehabilitación auditiva.
Sabemos que es una heterogeneidad, o sea, el paciente nunca es una receta de cocina, hay que individualizar siempre ese tipo de pacientes porque, como vimos, o sea, tiene muchas afectaciones. Y el equipo multidisciplinario siempre va a ser como lo más importante como en el manejo, tanto el médico, el audiólogo, el foniatra, el fonoaudiólogo, etcétera. Entonces, siempre es importante como tener todo eso en cuenta. Y ya como para ir concluyendo un poco lo que me llevo y lo que les podría como decir de cosas importantes, bueno, primero que hay que considerar diversos factores. Nunca es, como les decía, no es una receta de cocina, no es o sea, siempre a un paciente que llegue y que haya que hacerle una historia clínica, pues siempre completa para empezar a identificar a cuáles pacientes hay que ponerles un poco más de atención. La neuroplasticidad es súper importante porque vamos a ver cómo el desarrollo puede hacer que un paciente que tal vez a los 3 meses no pasó una prueba, pero ya al año ya sí. Y cómo no podemos decir, este paciente ya tiene una afectación, porque hay que darle chance a la neuroplasticidad y a la madurez cerebral. Es individualizada, por lo que les decía, multidisciplinaria, igual por lo que les decía, porque no solamente ponerle los audífonos y ya. O sea, hay que ver, bueno, le ponemos audífonos, ok, le hacemos la rehabilitación, que vaya a las terapias, que vaya a la terapia de lenguaje, etcétera. Entonces, también es parte de o sea, que sea multidisciplinario. El tratamiento es la rehabilitación siempre del lenguaje que se puede hacer con adaptación de audífonos e incluso hasta con implantes cocleares, como les comentaba. Entonces también saber hasta qué punto o la afectación dónde está para poder saber a qué pacientes o no implantar y a cuáles pacientes se le hace una adaptación de audífonos. El diagnóstico debe ser precoz porque sabemos que si hay una mala, pues si hay una mala madurez, primero ya el paciente ya tiene algo auditivo afectado. Vamos a ver cómo la situación social, la situación en casa y el rendimiento escolar se pueden ver afectados. Entonces, por eso el diagnóstico precoz es muy importante. Un asesoramiento familiar siempre va a ser de la mano con la familia y la importancia de los programas de tamizaje neonatal. Ya lo vimos en la clase pasada, donde los diferentes o cuáles son las pruebas para hacer tamizajes neonatales para poder identificar como este tipo de pacientes. Y aquí, para terminar, por ejemplo, es un flujograma de qué se puede hacer o, digamos, qué pasa cuando un paciente, un niño está con riesgo. Entonces, bueno, aquí hablaba que, por ejemplo, un paciente que sabemos que tiene riesgo, tuvo anoxia o sufrimiento fetal agudo, etcétera. Tuvo algo que sabemos que es un paciente que tiene riesgo. Bueno, le hacemos los potenciales evocados. Si tiene respuesta a menos de 30 decibeles, podemos hacerle un control a los 12 meses. Si es un paciente que no tuvo respuesta a 90 decibeles, podemos ya sea esperar o incluso hablaba de una vez directo a hacer otras pruebas como las emisiones, los microfónicos cloquiales, etcétera, y ver si salen o no. Si estas definitivamente están negativas, ya sabemos que el paciente tiene una hipoacusia neurosensorial y nos vamos enfocando ya como al manejo de hipoacusias. Pero si este paciente que no tuvo respuesta a 90 decibeles se le hace una prueba de emisiones autoacústicas y salen positivas y tiene microfónicos cocleares, ahí es cuando sale la duda, ¿será una neuropatía? ¿Hará falta, la maduración será la que todavía hace falta? ¿Hace falta darle chance? Entonces, bueno, ahí repetimos las pruebas, a los 3 o a los 6 meses más o menos, y dependiendo de las pruebas, salen positivas o negativas, podemos decir, no, definitivamente a este paciente hay que hacerle algo o hay que hacerle una audiometría o hay que hacerle ya, depende de la edad, algún otro, pues ya como tal, pues enfocarlo como una neuropatía auditiva. Y bueno, eso es lo que les traía el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Ok, Fabi, te la jugaste como un campeón. Es un tema bastante difícil, pero creo que tocaste todos los aspectos. No sé si hay alguna duda o pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces muchísimas gracias, Fabi. Pero ya, chao.